Deja pasar el Miyuki e ingresa la aguja por el cristal y el Miyuki blanco que le sigue. Así. Necesitamos Miyuki 11-0, cuentas de cristal, cierre, aguja, hilo nylon. Comencemos. Toma 3 cuentas. Hacer 2 nudos. Tienes que colocar una cuenta en cada lugar donde indica la flecha. Pasa la aguja por la siguiente cuenta. Toma una mostacilla y pasa la aguja por la siguiente cuenta. Toma otra mostacilla y pasas la aguja por la cuenta que sigue. Tomas una mostacilla más y pasa la aguja por la última cuenta para acabar la vuelta. Pasa la aguja por la cuenta que sigue. Colocas 2 cuentas en cada lugar indicado por la flecha. Toma 2 mostacillas. Pasa la aguja por la siguiente cuenta. Toma 2 mostacillas. Pasa la aguja por la cuenta que sigue. Tomas 2 mostacillas y pasa la aguja por la siguiente cuenta. Ahora colocas los cristales en el lugar que indica la flecha, pero antes pasa la aguja a la cuenta blanca. Toma un cristal y un Miyuki blanco. Deja pasar el Miyuki e ingresa la aguja por el cristal y el Miyuki blanco que le sigue. Así. Toma un cristal redondo y un Miyuki blanco. Deja pasar el Miyuki e ingresa la aguja por el cristal y el Miyuki blanco que le sigue. Vamos a repetir una vez más. Toma un cristal y un Miyuki blanco. Deja pasar el Miyuki e ingresa la aguja por el cristal y el Miyuki blanco que le sigue.
Toma un cristal redondo y un Miyuki blanco. Deja pasar el Miyuki e ingresa la aguja por el cristal y el Miyuki blanco que le sigue. Y ahora a practicar hasta completar toda la vuelta. Así tiene que quedar. Pasa la aguja por dentro de las cuentas y cortar. Igualmente, escondes el hilo excedente y cortar. Y así se harán muchas más. Ahora toca unir todas las flores en forma de zigzag. Colocamos nuevo hilo. Uniremos las flores e ingresas la aguja en la segunda flor. Pasas la aguja por dentro de las cuentas e ingresas la aguja en la tercera flor. Pasas la aguja por dentro de las cuentas y continúas hasta acabar con todas las flores.
uniremos las flores de arriba. Toma 2 cuentas e ingresas la aguja en la segunda flor. Pasas la aguja por dentro de las cuentas hasta pasar al otro lado de la flor. Tomas 2 cuentas e ingresas la aguja en la tercera flor. Y continúas hasta acabar con todas las flores de arriba. Para el extremo de la pulsera, toma un miyuki, un cierre y un miyuki. Ingresa la aguja por el mismo lugar de donde sale el hilo. Pasa el hilo por dentro de las cuentas. Y ahora uniremos las flores del otro lado. No olvides que son 2 cuentas entre cada flor. Y para terminar, haremos una argollita con 12 cuentas de miyuki. Pasa la aguja por el mismo lugar de donde sale el hilo. Esconde el hilo entre las cuentas y cortar. No te olvides también cortar el hilo excedente.